rurales de Ayacucho y como muchos peruanos padecen de insuficiencia renal. Honorata necesita dializarse cada 5 horas y mida por lo menos una vez al día. Al vivir lejos de las ciudades, el tratamiento de sus enfermedades se volvía más complicado, ya que los pacientes se tienen que trasladar de 4 a 12 horas hasta Huamanga para dializarse, y para procedimientos más complejos se veían obligados a viajar a Lima. Actualmente ya no cuentan con esos problemas. Ahora se dializan en sus mismos hogares gracias al programa de diálisis peritoneal en casa en zonas rurales implementado por Salud, mediante el cual la institución les presta las máquinas y les provee de medicinas. La gran ventaja de este tipo de terapia es el que el paciente, previo a un entrenamiento, tanto de él como de un familiar responsable, puede hacérselo en su domicilio, y el personal de salud es el encargado de monitorizar que este tipo de terapia se den las condiciones óptimas para que así el paciente tenga menos complicaciones, entre ellas las infecciosas, y pueda tener pues una mejor calidad de vida, y qué mejor que hacerlo en su entorno familiar. El principal paso es facilitar o asegurar el acceso, en este caso mediante un catéter peritoneal, colocan el catéter y mientras tanto el paciente recibe en el hospital entrenamientos. Mientras tanto, ahí vean ahí, miren, ese señor tiene un catéter, ¿no? Un tubito. Este tubito el señor ya lo tiene ahí pelegre, acá. Cuando van a realizarle la diálisis peritoneal, conectan este aparatito con este tubito que está acá, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que el señor, como su riñón ya no funciona, habíamos dicho, el espacio peritoneal es el que hace la función de filtro, y ahí es donde se va a filtrar la sangre, y toda la sangre, todas las sustancias tóxicas van a salir por acá, por este aparato. En este caso mediante un catéter peritoneal, colocan el catéter y mientras tanto el paciente recibe en el hospital entrenamientos, ¿no?, para poder realizar la terapia en su casa. Mi esposa comenzó a enfermarse, como se llama, en el mes de julio del año 2017. Pero aquí los tiempos. Es el caso de la señora Honorata. Y acá está el otro señor. Que 20 años atrás me operaron piedra de riñón. Pero ahí quiero que escuchen ahí su testimonio para que vean cómo se originó su enfermedad. Escuchen. Mi problema renal empezó que 20 años atrás me operaron piedra de riñón. A consecuencia tenía, el doctor dijo que tienes que tomar por vida una pastilla captopril y también tenía presión alta, ya para presión. Entonces, como no me dolía, no dejé de tomar esa pastilla, nunca he tomado hasta ahora, hasta que me detecten el riñón que no tengo. A ver, ¿llegaron a escuchar? Sí. Ya, el paciente, ¿qué diagnóstico le dieron primero? Hipertensión arterial. ¿Qué pastilla le recomendaron? ¿El señor la tomó? No la tomó. Eso pasa mucho, ¿sí? Esto pasa mucho en el país. Para nosotros llegar a una enfermedad renal crónica hay una causa, y una de las causas en este caso es la hipertensión arterial. Si la persona no se controla su hipertensión arterial o no se controla su diabetes, pues avanza este daño al riñón y le ocasiona lamentablemente una enfermedad renal crónica. Entonces, ese señor ahora está con su una máquina, y con esa máquina ahorita estoy dializándome solamente noche, son 10 horas que estoy conectado, solamente noche me drena, y de día normal hago mis actividades. ¿Cuántas horas está conectado? 10 horas, en las noches. O sea, para aprovechar las horas de la noche, el señor pasa 10 horas, desde un poquito antes que se acuesta, mientras todo el tiempo que va a dormir, son 10 horas. Y en la mañana ya le permite hacer sus actividades, ¿no? Si no se va a trabajar. Ambos pacientes se sienten mucho más cómodos con este programa de salud, en el que ya no tienen que trasladarse grandes distancias para tratar su enfermedad. Así pueden continuar con su vida de manera habitual y cerca de los suyos. ¿Y las máquinas las tienen en su casa? La máquina es del hospital de salud y se las llevan sí, se las prestan. Básicamente son tantas horas que... Esta es una alternativa, yo quiero que vean esto para que conozcan más o menos la realidad de nuestro país. ¿Quiénes de ustedes son de alguna zona, de una región que no sea de Lima? Levanten la mano. ¿Alguien es de Ayacucho de casualidad? Justo veo acá los señores son de Ayacucho. De la persona de Ayacucho, ¿alguien es de una zona rural de Ayacucho? No, de la ciudad, o sea, de Huamanga. Los señores viven en una zona rural de Ayacucho. Entonces, ellos al inicio lo dijeron, ¿no? Para llegar a Huamanga, que es la parte de la capital, les tomaría mucho tiempo, si no podrían hacer su vida. Entonces, una alternativa es esta diálisis peritoneal, que es una forma más práctica de poder dializar a estos pacientes. ¿Muy bien?
Listo, entonces vamos por acá. El día que ustedes estén haciendo serums, su servicio rural, probablemente estén en una zona rural netamente, ustedes como médicos generales van a ser los primeros responsables que el paciente no llegue a una enfermedad renal crónica y sobre todo que si es que ya llegó, bueno, se pueda diagnosticar a tiempo, ¿sí? Ese es el objetivo de la atención primaria de salud. Y para poder llegar a ese objetivo, pues lo primero que tenemos que hacer es saber la fisiopatología. Vamos a hablar de tres cosas hoy día: alteraciones de la función glomerular, que es el síndrome nefrítico nefrótico, la incuria renal aguda y finalmente la enfermedad renal. ¿Qué función tiene el riñón? Aparte de formar la orina, porque esa función todos la conocen. A ver, ¿qué función tiene el riñón? Ya, a ver, por acá. Regula la presión alta, la presión arterial, correcto. La excreción de desechos a través de la orina. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Regula el equilibrio ácido-base. ¿Produce hormonas o no? Por ejemplo, la eritropoyetina. O sea, date cuenta que el riñón es un órgano muy, muy importante. No solamente es que es el encargado de producir la orina y nada más, ¿no? Es muy importante. Y este es lo que les había dicho, que repasen lo que es estructura y función. Ahora, este cuadrito lo he puesto como para que todos lo tengamos como guía, ¿no? De cuáles son las características normales que tiene la orina, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener una orina normal y qué es lo que no debe de tener? Entonces te pregunto, una orina normal, la orina de ustedes, ¿debe tener glucosa? No, no debe haber glucosa, no debe haber cetonas, sangre, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, ¿sí? Esto no debería, bueno, este del urobilino sí, una cantidad. Esto de acá no debe de haber, ¿ok? Aunque hay unas proteínas muy chiquitas que por ahí se escapan, pero en general no hay una suficiente cantidad de proteínas. Ahora, por acá les he puesto algunos valores de sangre que están en el libro, para recordarlo también. El sodio, que ustedes ya lo conocen, el potasio, que ya lo conocen, el CO2 también, el calcio, que ya lo hemos visto también, el pH, que ya lo saben, solamente faltaría agregarle la creatinina, el BUN. ¿Qué cosa es el BUN? Las sustancias nitrogenadas de la sangre, ¿sí? Todo lo que sea nitrogenado en la sangre, es el BUN. La creatinina, que va hasta 1.2, 1.4 más o menos, y el ácido úrico. ¿Ve? Ahora, esta es la parte que ustedes han leído, los mecanismos inmunitarios de una glomerulopatía. A ver, ¿qué cosa es? Todo lo que tiene empatía, ¿qué cosa es? Enfermedad, simplemente, nada más. Si te digo cardiopatía, es enfermedad del corazón. Hepatopatía, enfermedad del hígado. Glomerulopatía es una enfermedad del glomérulo. Y para eso tienen que recordar que el glomérulo es un conjunto de capilares, ¿te acuerdas? Ese es el glomérulo, y aquí hay una cápsula, ¿cómo se llama esta cápsula? La cápsula de Bowman, y ambos forman el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Entonces tenemos glomérulo y cápsula. Si hay una alteración ahí en el glomérulo, se llama glomerulopatía. Y hay dos tipos de alteraciones. Mira, acá tenemos, esta es la célula epitelial, ¿sí? Esto viene a ser la membrana, y esta vendrían a ser las células endoteliales. Esto, mira, esto que está acá de color rosadito. Entonces, esto, todo lo que está dibujado acá, es la membrana de filtración, ¿sí? Esa es la membrana de filtración. Ahora, ¿qué va a pasar acá en esta opción? Se van a formar anticuerpos de membrana antiglomerular. O sea, estos anticuerpos, que generalmente los dibujan en forma de Y, lo que van a hacer es atacar a las proteínas que están acá en la membrana basal. Lo atacan y lo destruyen. Esa es una opción. Y la otra opción sería esta: que se formen complejos antígeno-anticuerpos. O sea, igual se forman anticuerpos, se unen a su antígeno, que puede ser una proteína, y este complejo antígeno-anticuerpo se empieza a depositar, se acumula, ya sea por acá o ya sea por acá. O sea, en otros términos, hay dos opciones en las cuales se puede causar daño en el glomérulo. Uno, que el anticuerpo te destruye directamente la membrana, y dos, que el anticuerpo se una a su antígeno y no ataque directamente, sino que se acumula, ¿sí? Se acumula
y empieza a depositarse, y eso obviamente causa daño. Muy bien. ¿Dónde se puede acumular? Acá están 5 lugares donde se puede ubicar. Por ejemplo, dice depósitos subepiteliales, depósitos subendoteliales, depósitos mesangiales, o sea, dependiendo de en qué zona de la estructura histológica del riñón se deposite, ahí tenemos esta clasificación. Ese es el cuadrito que también ustedes lo deben haber revisado, cómo se divide toda esta glomerulonefritis. Y lo que les pregunté al inicio, ahí están los 5 tipos, ¿no? Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis de progresión rápida, alteraciones asintomáticas del sedimento urinario y finalmente la glomerulonefritis crónica. De estos 5, vamos a hablar hoy día de 2, del nefrítico y del nefrótico. Vamos a comenzar con el nefrótico. Vamos a comenzar por acá. Lesión en la membrana basal glomerular. Ya, primero, quiero que entiendan ustedes la diferencia, porque cuando uno estudia eso, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, a veces uno como que se confunde entre nefrótico y nefrítico. La primera diferencia, el primer tip que te voy a dar, es que ¿en qué se diferencia la palabra nefrótico y nefrítico? En la O y en la I. ¿Sí? Ya. La O es para que recuerden la palabra oncótica. Oncótica se refiere a quién. ¿Quién ejercía la presión oncótica? Habíamos dicho antes. Las proteínas. Ya. Ese es O, oncótica, proteína. Y la I de nefrítico es la I de inflamación. O de oncótica y de inflamación. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes para que no se puedan confundir entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una lesión de la membrana basal glomerular. ¿Cuál era la membrana basal glomerular? Era esta, la membrana, ¿sí? Ahora, tenemos que recordar esto de estructura y función, ¿no? Lo que ustedes han visto en los cursos anteriores. ¿Cuál es la función del glomérulo y la cápsula? ¿La sangre pasa de dónde a dónde? ¿Del glomérulo a la cápsula o de la cápsula al glomérulo? Del glomérulo, que es el que recibe la sangre, pasa la sangre hacia la cápsula. Pero toda la sangre pasa completita. No, esa es la parte que quiero que quede muy claro. Toda la sangre no puede pasar. Ahí existe como un filtro, ¿sí? Es como un colador, literalmente. Un filtro. Algunas sustancias pasan y otras sustancias no pasan. Ya. Ahora, ¿qué sucede si ese filtro está roto? Si ese filtro está dañado, pues ya no va a cumplir su función. Y van a pasar sustancias que no deberían haber pasado. O sea, aumenta la permeabilidad capilar y empiezan a pasar, ¿quiénes? Las proteínas. Porque las proteínas no deberían de haber pasado. Por eso que no encontramos proteínas en la orina. Pero en esta enfermedad, en este síndrome, sí va a pasar las proteínas en la orina y se va a llamar esto proteinuria. ¿Cuál es el valor? Este valor, por favor, apréndelo, ¿ok? Según ya quieres tatuarte algo, tatúate eso. Más de 3.5 gramos al día. Es un valor recontra importante. Es muy importante, lo vas a ver mucho en los exámenes. No solamente del examen de acá de la universidad, sino los exámenes en general que vas a dar en la carrera. 3.5 gramos al día, ¿sí? Ojo, mira el valor, no dice miligramos por decilitro, gramos por decilitro, no, dice en un día. O sea, no es que en la orina encuentras una muestrita, no, sino que van a contar, el personal de laboratorio va a contar cuántas proteínas has eliminado tú en 24 horas. ¿Cómo hacen eso? Te piden un examen en el cual tú vas a juntar tu orina en una botella grande de gaseosas, los familiares grandotas. Juntas tu orina en 24 horas y llevas tu botellón al laboratorio. El laboratorio cuenta en toda esa botella de 24 horas cuántas proteínas hay. Si pasa el 3.5 gramos, entonces es un síndrome nefrótico. Ahora, tú dirás, doctor, ¿y si una persona normal, de repente cualquiera de ustedes hace esa prueba, cuánto debería salirte si tienes algo? Debería salir, en teoría uno dirá, son 0 proteínas, pero no son 0, sino son un poquito. Menos de 100 miligramos. 100 miligramos. ¿Y esto en miligramos cuánto es? 3.500. O sea, lo normal es menos de 100. Esta persona tiene más de 3.500. O sea, es un montón más, ¿sí? Hay muchas proteínas que se están perdiendo. ¿Y cómo el paciente se da cuenta? ¿Cómo puede observar si tú orinas y tienes un montón de proteínas? ¿Cómo ves tu orina? Espumosa, ¿sí? Espumosa, un montón de espuma. Ahora, estás perdiendo proteínas. O sea, quiere decir que en tu sangre, ¿cuál es el nivel de proteínas en tu sangre? ¿Hay más o hay menos? Obvio que hay menos en tu sangre.
porque las estás botando las proteínas por la orina, ¿sí? En la orina hay más, pero en la sangre hay menos. Eso se llama hipoproteinemia. Mira, eso es algo interesante. Cuando el cuerpo se da cuenta que no hay proteínas, el hígado se da cuenta de eso y empieza a producir proteínas. Porque estás perdiendo, pues el hígado, pero ¿por qué tiene tantas poquitas proteínas? Ya, voy a empezar a producir más. El hígado, en su buena intención de producirte proteínas, empieza a producir de todo tipo de proteínas, incluidas las lipoproteínas. Y las lipoproteínas van a producir esto, hiperlipidemia, que finalmente se va a terminar eliminando eso por la orina, causando lipiduria, ¿sí? Entonces mira, este dato de que el paciente tenga hiperlipidemia, o sea, aumento de lípidos en la sangre, es a consecuencia de ¿quién? El hígado. ¿El hígado por qué hizo eso? Porque trató de compensar la baja de proteínas, ¿sí? Ahora, si bajan las proteínas, ¿quién es la principal proteína en la sangre? La albúmina. Entonces baja la albúmina en este valor. Y si baja la albúmina, ¿qué pasa con la presión oncótica? Ustedes ya saben, disminuye. Y si la presión oncótica disminuye, el agua se empieza a salir, ¿sí o no? Y si el agua se sale, ¿qué causa? Edema. Pero también se acumula en el famoso tercer espacio que ya habíamos mencionado. Y como disminuye el volumen de sangre, cuando tu cuerpo detecta que hay poco volumen de sangre, ¿quién se activa? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio, reabsorbe agua, lo cual ocasiona más edema. Y también se activa la antidiurética y el sistema nervioso simpático. Entonces mira cómo acá se forma un círculo vicioso en el cual el paciente va a tener edema. Esto es por pérdida de la albúmina. Pero no solamente se pierde albúmina, también se pierde gamma globulinas, que son las inmunoglobulinas, y se pierden las proteínas del complemento. Entonces, si tú pierdes inmunoglobulinas y pierdes proteínas del complemento, ¿qué te va a pasar? ¿A qué te afecta? Tu inmunidad. Entonces tú quedas inmunodeprimido o inmunosuprimido, ¿sí? Inmunosupresión o inmunodepresión es que la persona tiene defensas bajas. Ahora, ¿qué más estás perdiendo? Otras proteínas, pierdes factores de coagulación. Pero te comento que hay factores que son anticoagulantes y hay factores que son procoagulantes, ¿sí? O sea, tienen que estar en equilibrio. Lo que vas a perder acá son principalmente los anticoagulantes. Y si tú pierdes factores anticoagulantes, más bien lo que va a pasar en tu cuerpo es que se van a quedar los que son procoagulantes, por lo tanto van a producir mayor coagulabilidad. O sea que este paciente es susceptible de formar coágulos. ¿Cómo se llama ese coágulo cuando se pega al vaso sanguíneo? Trombo, ¿sí? Trombosis. Este paciente forma trombosis. Y por último, ¿qué más otras proteínas pierdes? Proteínas de unión. ¿Quién transporta el hierro, por ejemplo? La hemoglobina. Es una proteína. Entonces, si tú pierdes hemoglobina, pierdes otras proteínas de transporte, va a haber menos hierro, menos cobre, menos zinc, menos hormonas tiroideas. Porque todas ellas necesitan de proteínas para poder transportarse. ¿Ve? Esta es la teoría clásica de por qué se produce el edema en el síndrome nefrótico, ¿sí? Me parece bastante entendible. Existe otra teoría que es esta, que es parecida, en la cual dice que como hay un aumento de la reabsorción de sodio, aumenta el volumen, aumenta la presión hidrostática, mira, lo cual hace que salga más sangre, no más agua, y causa edema. Entonces mira, esta teoría dice que el agua sale no por disminución de la presión oncótica, sino por aumento de la presión hidrostática. Ahora, ¿quién sabe si al final realmente en el cuerpo pasan las dos cosas, ¿no? De repente por un lado baja la oncótica y también a la vez aumenta la hidrostática y estás produciendo edemas por dos mecanismos. ¿Muy bien? Listo. Eso sería correspondiente al síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas? Las he puesto de color celeste. Si te pregunto, manifestaciones típicas del síndrome nefrótico, ¿cuáles son? 1, proteinuria. ¿Pero proteinuria más de cuánto? 3.5 gramos al día. Ese es 1. 2, el edema. Y 3, que no es que sea algo como que muy característico, sin embargo, yo sí te lo recomiendo que lo aprendas, es esto: hiperlipidemia. Mira el dato que te voy a dar. Tú no en este examen, en el siguiente examen, tú ves un paciente que yo te digo, paciente, tantos años, varón de tantos antecedentes, acude por presentar edema, en el examen se observa proteinuria, tal, colesterol alto, te pongo un valor ahí de 300. Si tú ves una persona con problema renal y en las alternativas están nefrótico y nefrítico, ¿sí?
¿sí? Si tú ves que está aumentado en los lípidos, el colesterol, tú tienes que marcar nefrótico, ¿sí? En un caso clínico, tú ves un problema renal con colesterol aumentado, eso es un síndrome nefrótico. ¿Por qué aumenta el colesterol? Le hemos dicho, por la síntesis del hígado a causa de una disminución de las proteínas. Esto es algo que diferencia mucho. El día que ustedes lleguen al internado y estén dando en el ENAM, faltan unos añitos, pero yo sé que ese momento te vas a acordar de mí, cuando estés sentado en tu carpeta dando el examen y la pregunta 58 diga cuál es el diagnóstico probable y te va en el caso clínico y tú hayas visto colesterol, te vas a acordar de este momento, te aseguro, te apuesto lo que quieras. Vas a decir, sí, mira, el doctor tenía razón, vas a marcar síndrome nefrótico. Esa pregunta es recontra repetida en un examen de LAN y es sencillo. Muchos piensan que es difícil, pero no, es sencillo. Muy bien, ahí tenemos el síndrome nefrótico. Voluntario para que explique el síndrome nefrótico en este momento. Acá, ¿sí? A ver, adelante. Todos, por favor, en su cabeza repasando lo que yo acabo de decir, ¿ok? Su compañero va comentando ahí, porque quiero que eso se lo aprendan ahorita, en este momento. Yo, bueno, el profesor mencionó que algo para diferenciar el nefrótico del nefrítico, primero es la O, que está relacionada con la oncotica, que se refiere a proteínas. En cuanto a la lesión de la membrana basal glomerular, creo que el profesor mostró la imagen donde se ve que la membrana basal glomerular se veían el epitelio, los pocitos y la membrana basal. ¿A qué se debe la lesión? Al generarse un daño en la lesión va a aumentar sobre todo lo que es la permeabilidad capilar, porque recordamos que esto es en cuestión de un filtro. Si está lesionado, la capacidad de filtro va a disminuir, permitiendo que cosas que no deberían pasar, pasen. En este caso, la más resaltante viene a ser la proteína. La proteína más determinante del cuerpo, la mayor cantidad es la albúmina. Entonces la proteína va a empezar a filtrarse en la orina, por lo que se va a generar una proteinuria y va a ser mayor a 3.5 gramos al día. Como mencionó el profesor, se va a evaluar mediante la orina en una botella de 3 litros de gaseosa y si no me equivoco es por evaluación de la sedimentación. Se deja reposar y la sedimentación de proteína cae. De ahí, por lo mismo que estamos eliminando proteína, el nivel de la sangre va a disminuir, por lo cual vamos a tener hipoproteína, que en un metabolismo normal del cuerpo, el hígado va a buscar lo que es la compensación, por lo cual va a empezar a producir una proteína de origen hepático, que va a ser la lipoproteína, que va a generar en nuestra sangre un aumento también llamado hiperlipidemia, o que a largo plazo va a ser eliminada en la orina, generando lipiduria. De ahí, ¿qué otras proteínas también podemos, cómo se van a ver afectar las proteínas en nuestro cuerpo? Primero, ya perdimos la proteína más importante de nuestro cuerpo, que es la albúmina, generando lo que es la hipoalbuminemia, lo que a largo plazo va a disminuir, como ya vimos en la fuerza de Starling, lo que es va a disminuir la presión oncótica, generar a largo plazo edema o, como vemos acá, extravasación del plasma. También va a disminuir lo que es el volumen circulante efectivo, generando nuestros sistemas de compensación, que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el ADH y nuestro sistema nervioso simpático. Uy, no sé qué hice. Lo que va a generar el edema y también el aumento de líquido de tercer espacio, que es muy característico del nefrótico, que es la ascitis, el derrame pleural. También vamos a perder proteínas como son las gamma globulinas y complementos, que a largo plazo van a comprometer nuestro sistema inmunitario, dejarnos inmunosuprimidos o inmunocompetentes, inmunocomprometidos, gracias. Y también vamos a perder algunos factores de coagulación que están relacionados algunos son procoagulativos o anticoagulativos, y en este caso nos van a generar hipercoagulabilidad. Y también tenemos proteínas de acción, como por ejemplo viene a ser la hemoglobina, que es la que transporta hierro en el cuerpo, y lo que va a disminuir el hierro, el cobre, el zinc y algunas proteínas de la hormona tiroidea. Muy bien, aplausos para el compañero. Bien, o sea, se ha entendido, el compañero lo ha explicado muy bien. La idea es que ustedes, por favor, lleguen a su casa, repasen esto. Hay incluso el video también de esto, así que repásenlo para que puedan entenderlo bien. La fisiopatología, si se han dado cuenta, es esto, ¿no? Seguir una secuencia, ¿sí? O sea, ¿por qué tengo este síntoma? Porque algo pasó en mi cuerpo, eso originó esto, y esto originó esto otro, y esto originó otra cosa, y así. Hay toda una secuencia que explica por qué el paciente tiene tal síntoma o tal síntoma. Bien, ahora vamos a hablar del nefrítico. Y habíamos dicho que el nefrítico, ¿recordamos la I de qué? Inflamación. Entonces, en el nefrítico, todo va a comenzar justamente con la inflamación del glomérulo.
esta inflamación del glomérulo, recordamos la semana número 1, ¿qué pasaba en la inflamación? Si yo te digo que en una zona de tu cuerpo hay inflamación, ¿tú te imaginas esa zona del cuerpo con más células o con menos células? ¿Cómo te imaginas esa zona? Hay un montón de células que llegan al lugar de la inflamación, ¿sí o no? ¿Y esas células qué hacen ahí? ¿Están tranquilitas sin hacer nada? No, empiezan a producir citocinas, un montón de mediadores. O sea, decir de inflamación en el cuerpo es sinónimo de que hay todo un alboroto, ¿sí? Entonces te digo eso ¿por qué? Porque si hay inflamación y al haber todo ese alboroto, imagínate un capilar glomerular con inflamación. Al llegar todas las células, los mediadores, todo esto va a estar como amontonado, ¿sí o no? Entonces la inflamación va a causar oclusión, se va a tapar los capilares y también va a ocasionar daño. Acuérdate que la inflamación es buena hasta cierto punto, pero ya en exceso es mala. Hay oclusión y hay daño. La oclusión de la luz del capilar, ahora tú imagínate que el capilar está tapado. Entonces, el proceso normal que yo te había dicho que pasaba la sangre de los capilares, del glomérulo, hacia la cápsula, ¿te acuerdas? Ese proceso que pasa la sangre. Si los capilares están tapados, entonces, ¿qué va a pasar con la filtración? ¿Va a aumentar o disminuir? Va a disminuir. ¿Sí? O sea, va a pasar menos sangre, obviamente, ¿no? Va a haber menos filtración glomerular, lo cual va a originar una lesión renal aguda, o sea, un daño renal, y va a haber oliguria, obviamente, ¿sí o no? Porque si pasa poca sangre, tu riñón produce poca orina, entonces tienes oliguria. Al haber oliguria, el cuerpo detecta por qué estás botando tan poquita orina, entonces activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, reabsorbe agua y sodio, lo cual ocasiona edemas, pero acuérdate que el sistema también activa y aumenta ¿la qué? La presión, ¿sí? Entonces va a haber edemas, como ves acá, y va a haber hipertensión. Y por aquí, como hay daño de la pared capilar, acá esta parte es como si fuera parecida al nefrótico. Como hay daño en la pared capilar, va a haber eliminación de proteínas, pero en un rango que no supere los, ¿qué valor era? 3.5 gramos. Aquí en el nefrítico puede haber proteinuria, sí, pero en un rango menor. No puede pasar el 3.5 porque eso ya es nefrótico, pero sí va a haber proteinuria. Y no solamente proteinuria, ¿qué más vas a eliminar? Como está dañada esa membrana, se empiezan a escapar los eritrocitos, la sangre. Eso se llama hematuria. Y tú lo ves a través de la orina con cilindros hemáticos, que son esos, mira. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa caracteriza el síndrome nefrítico? Ahí hay tres signos. 1, edemas, hipertensión, hematuria. No proteinuria. O sea, hay proteinuria sí, pero poca. ¿Sí? No es tan importante como en el nefrótico. Ahora, acá viene la confusión, como te decía, ¿no? Yo me acuerdo clarito cuando estaba estudiando esto por primera vez. Y decía, pero acá hay edema, en el otro hay edema. Acá hay proteinuria, en el otro hay proteinuria. O sea, al final, ¿cuál es la diferencia? Lo que te va a diferenciar, primero, si quieres, es que la proteinuria es más en el nefrótico. ¿Sí? Si tú ves el edema en una pregunta de examen, nunca te dejes guiar por el edema. Porque el edema está en el nefrótico y está en el nefrito. O sea, eso no te va a diferenciar nada. Lo que te va a diferenciar es esto: hipertensión y hematuria. Entonces, si yo te digo que el paciente tiene edema, tiene tal, hipertensión y hematuria, tú tienes que pensar en nefrítico. Pero si digo que tiene edema, tiene proteinuria y tiene colesterol alto, tú vas a pensar en nefrótico. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pero tengo entendido que los tipos de edemas en nefrótico y nefrítico son diferentes. El nefrótico es de tercer paso y el nefrítico es para el tercer reo. Ya. Sí, pero no es que sea absolutamente así. O sea, Puede ser. sí, pero no es que es algo como que, o sea, no como que absoluto, ¿no? No, o sea, si ustedes se van a guiar solamente por la característica semiológica del edema, a veces no van a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, no se guíen solamente por eso. Muy bien. Listo. Ahora, hablemos de la injuria renal aguda. La injuria renal aguda tiene muchos nombres para empezar, porque se llama injuria renal aguda, se llama fracaso renal agudo, se llama lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, tiene muchos nombres. Actualmente se prefiere injuria renal aguda, ¿sí? Que viene de la traducción del inglés, que sus siglas son AKI, que significa injuria renal aguda en inglés. Entonces, de esa traducción sale este nombre, injuria renal aguda, que antes le llamamos insuficiencia, ¿sí? O sea, tú
tú puedes haberlo escuchado de repente como insuficiencia renal aguda, pero ahora se dice incuria. ¿Cómo se clasifica esta falla renal o incuria renal aguda? Hay tres tipos: prerrenal, parenquimatosa y postrenal. Esto es muy sencillo de entender también. Para eso tenemos que recordar algo muy sencillo, ¿no? Acá está el riñón. ¿Qué sustancia le llega al riñón, hemos dicho? Sangre. ¿Sí? ¿Y qué cosas produce el riñón? Orina. Entonces, la sangre, si nos ubicamos un poquito, la sangre estaría ubicada antes o después del riñón. Antes del riñón. ¿Sí? Antes. Sí, mira. Ahí está. Ok, hacemos una pausita porque tengo que llenar esto un ratito. Un break dijo. Break dijo entonces. ¿Algo así? No, nadie ha dicho break, no se muevan. No se muevan porque estamos con las cosas en el tiempo. A ver, ya bueno, si van al baño sí, normal, ¿no? Si van al baño sí, pero nada de comprar cosas porque no va a alcanzar el tiempo. Un café tampoco. Si te vas en 2 minutos y regresas. Cómprate 2 capas de café. Con azúcar.